Estás escuchando La Nación Audio. A continuación, Camila Perochena y Martín Marimón recorren 40 años después la vuelta de la democracia, año por año, a través de las voces de sus protagonistas en Primavera Cero. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta. Con Luder, cada joven argentino votará por una patria moderna y un gobierno que le garantice sus derechos a expresarse y crear en libertad. El 30 de octubre, vote por una democracia estable y la plena vigencia de nuestros derechos. Vote por Luder. 30 de octubre de 1983. Argentina volvió a las urnas después de 7 años de dictadura militar. Se enfrentaban a Alfonsín por el radicalismo, Luder por el peronismo, Allende por el Partido Intransigente, Alzogaray por la UCD, entre otros candidatos. En el episodio de hoy vamos a recorrer el año 1983, un año fundacional marcado por la reorganización de los partidos, el desarrollo de la campaña electoral, las elecciones y el triunfo de Alfonsín. Bienvenidos a Primavera Cero, un podcast de La Nación y la Universidad Torcuato Di Tella que recorre la historia de la democracia argentina. Yo soy Camila Perochena. Y Martín Marimón. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Luz que baña mis sentidos, donde todo empiece a ser real. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. General del Trabajo para el logro de la reconstrucción y la liberación nacional. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, En el episodio pasado vimos cómo la derrota en la Guerra de Malvinas le dio mayor visibilidad a la cuestión de los derechos humanos. Hoy vamos a ver qué rol tuvieron los partidos políticos en esta transición a la democracia. ¿Cuándo se iba a llamar elecciones? ¿Iban a estar todos los partidos políticos autorizados a participar? ¿Qué lugar iban a tener las Fuerzas Armadas en el orden político del futuro? Ya desde 1981, los partidos políticos venían organizándose. En julio de ese año se formó la Multipartidaria, una organización de partidos formada para presionar al gobierno militar hacia una transición a la democracia. La Multipartidaria agrupaba en sus inicios a la UCR, el PJ, el Partido Intransigente, el Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo. Después se fueron sumando otros. Ahora bien, con la derrota de Malvinas se levantó la veda política y los partidos fueron ganando fuerza como canal de descontento. Pero ese rol generaba algunas tensiones, particularmente en relación con la cuestión de los derechos humanos. Así nos lo explicó la historiadora Marina Franco del CONICET y UNSAM. Los partidos políticos tienen un rol delicado y complejo de pensar para la época. Son actores fundamentales para empujar el proceso de transición porque van a ser los herederos de la escena de la transición, cualquiera sea el escenario posterior, y porque además son los que tienen que negociar con las Fuerzas Armadas. Entonces van a empujar fuertemente ese proceso a través de la configuración de la multipartidaria que reúne a los principales partidos políticos, pero al mismo tiempo van a tener una posición muy crítica sobre la situación económica
muy crítica para presionar que esa transición se produzca, pero van a tener una posición mucho más tenue, mucho más de dejar hacer y ver qué sucede en relación con los derechos humanos y los desaparecidos. E incluso no acordaban entre sí las líneas internas de los partidos. Es decir, tanto el peronismo como el radicalismo tenían líneas internas mucho más críticas de la represión y otras líneas que eran completamente tolerantes y que sobre todo estaban de acuerdo en un manto de olvido. Es decir, transición y pasemos a otra cosa. Entonces, toda esta configuración de cosas hizo que fuera mucho más lábil y mucho más poco definida la posición de los partidos sobre la cuestión de los desaparecidos, hasta que se hizo evidente que necesitaban que el régimen militar diera respuesta sobre el tema. Esta diversidad de posiciones en torno a un tema tan sensible era uno de los muchos conflictos que atravesaba la vida partidaria de la época. Vamos a revisar estos conflictos, viendo primero qué pasaba en el peronismo para después centrarnos en el radicalismo. Para 1982, el peronismo venía enfrentando una serie de dificultades. Una de las principales era, sin duda, la falta de un líder claro. Perón había muerto en 1974 y su sucesora, Isabel Perón, formalmente presidenta del PJ, estaba exiliada en España. Este estado de cosas llevaba a un partido muy debilitado y fragmentado. Esto nos cuenta Marcela Ferrari, historiadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero hay distintos clivajes dentro del peronismo que no se terminan de entender porque el gran problema es que no pueden definir un liderazgo después de la muerte de Perón. Y ahí está el quid de esta cuestión. Entonces, no ese partido carismático con un liderazgo vacío, la memoria del caótico gobierno de Isabel Perón, las consecuencias de la lucha armada interna, todo esto impacta no solamente en el afuera del partido, sino también en el hacia adentro del partido. Las divisiones internas al peronismo se volvieron muy visibles en el acto organizado por el PJ y la CGT el 17 de octubre de 1982 en el Estadio de Atlanta, en Buenos Aires. En ese momento se buscaba rearmar al peronismo como fuerza política en el contexto postdictatorial. Es un acto muy fuerte en el cual el peronismo pone en evidencia todos los problemas que venía trayendo desde el periodo 75 en adelante. Por un lado tenés los sindicalistas, al mismo tiempo que eran el ala más consolidada, era un sector que había sufrido fuertemente el embiste y el embate del proceso militar. Fueron algunos de los que estuvieron más tiempo, digamos, encarcelados. Estaba liderado, si quieren, por la figura más representativa, por ahí era Lorenzo Miguel, pero también había otras ramas, como por ejemplo Intransigencia y Movilización, que era la rama del sector que estaba más a la izquierda dentro del peronismo, pero que era una rama compleja, porque de pronto reunía a figuras como Saadi de Catamarca y otras figuras que venían más ligadas a la organización de montoneros, y dentro de allí, también dentro del partido, también estaban sectores menos afiliados con alguna organización definida, como Luder, por ejemplo, que intentaba zanjar distintas discusiones que se producían entre esos sectores. También había un grupo que se estaba perfilando dentro de ese espacio, donde militaba el entonces vicepresidente del Partido Justicialista, como era Vittel, que era un dirigente chaqueño. Piensen ustedes que la presidenta del Partido Justicialista estaba en el exilio, María Estela Martínez de Perón, y no se hacía presente. Entonces Vittel era el quien estaba a cargo. Vittel estaba muy ligado con Antonio Cafiero, que pertenecía a un movimiento que ya se estaba formando, que era el Movimiento de Unidad, Solidaridad y Organización, el MUSO, que era un grupo más democrático, más de centro-derecha, que después va a impulsar, entre otros dirigentes, lo que se conoció desde el 84 en adelante, empezó a llamarse la Renovación Peronista. Entonces, tenemos distintos sectores peronistas disputándose el poder, pero de todos esos grupos había uno preponderante, que era el de los sindicalistas. A la cabeza de ellos estaba Lorenzo Miguel, dirigente de la UOM, designado vicepresidente del PJ a cargo de la presidencia. Ellos iban a llevar adelante las campañas de reafiliación y a decidir las candidaturas. Carlos Corach fue parte central de la campaña de Luder, nos lo dijo en forma muy contundente. Todas las candidaturas eligieron prácticamente el logo.
desde los concejales, diputados, todo. Al final se decidió la fórmula del peronismo, Ítalo Luder y Deolindo Vittel. Luder era un hombre de consensos, que podía zanjar las diferencias entre grupos con perfiles tan distintos como los que ya vimos que componían al peronismo de la época. Pero, por otro lado, era un orador poco carismático y con un discurso muy anclado en el pasado. ¡Qué lejos estamos de la época en que el general Perón proclamaba en la Casa Histórica de Tucumán la independencia económica de la nación! Su propia trayectoria lo ligaba de una forma incómoda a los 70. En 1975, durante la época del gobierno de Isabel Perón, Luder había sido presidente provisional durante algunos meses. En ese momento había firmado los decretos de aniquilación de la guerrilla. Este grado de responsabilidad en los antecedentes del terrorismo de Estado en el país condicionaba su posición frente a los militares. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se disputaban la candidatura a gobernador Antonio Cafiero por un lado y Herminio Iglesias por el otro. Fue Herminio, un histórico dirigente sindical metalúrgico, el que finalmente terminó por imponerse. Herminio Iglesias, José Averice, a la provincia con su triunfo le darán justicia, trabajo y a su pueblo el esperado bienestar. Pasemos a la Unión Cívica Radical. A diferencia del peronismo, en ese partido se vivía una importante renovación. En septiembre de 1981 había fallecido Balbín. Su muerte permitió que el alfonsinismo liderara el partido. Mientras que Balbín era un dirigente histórico del radicalismo, con un perfil conservador, Alfonsín representaba una vertiente nueva, el movimiento Renovación y Cambio. Ese movimiento, fundado en los años 70, se había conectado con los sectores juveniles y progresistas del partido. Durante la dictadura militar, Alfonsín se había diferenciado de la mayoría de sus correligionarios, al mantener una posición activa en relación con las violaciones a los derechos humanos y oponiéndose públicamente a la Guerra de Malvinas desde su inicio. A esos antecedentes, Alfonsín sumó la capacidad de entender el contexto social y político después de la Guerra de Malvinas mucho mejor que ningún otro político. Vio que había una ventana de oportunidad para dar vuelta a la página y proponer un cambio novedoso. Tuvo lo que Pablo Erchunov, historiador de la Universidad Torcuato Di Itela, llamó un momento de inspiración. Él en Malvinas se da cuenta que hay post-Malvinas y con la derrota de Malvinas se da cuenta de dos cosas. La primera es que hay una oportunidad de redemocratizar la Argentina. Profundamente, no algo superficial y ocasional, sino profundamente. Y segundo, se da cuenta de algo que no lo tenía tan claro antes de Malvinas, y es que hay un problema central con el actor militar. Porque en 1980, cuando él escribe La cuestión argentina, él ve a los militares mucho más como víctimas de la oligarquía, esto es, como cooptados por la oligarquía. La palabra oligarquía la uso deliberadamente porque él la usa, y no como un hecho maldito. En 1982, en julio de 1982, cuando él hace su primer discurso el 16 de julio en la Federación Argentina de Box, él coloca el problema de los derechos humanos y de la culpa como un problema central. Ahí los militares ya no son una víctima. En esos momentos posteriores a la guerra, Alfonsín había criticado abiertamente los crímenes de la dictadura. Es conocida su denuncia a un pacto militar-sindical, pero veamos el detrás de escena de ese hecho. Ricardo Joffre, político que estuvo cerca de Alfonsín en esa campaña, nos cuenta cómo fue que surgió la idea del pacto. El radicalismo no podía quedar pegado al gobierno en esta oportunidad. Y se presentó esta situación del pacto militar-sindical, que era un jueves, y va al estudio a hablar con un socio mío, un amigo de él, que dice, sí, dice en la Armada que ahí están negociando un pacto entre los militares y los sindicalistas por tal y tal puntos. Me lo comentó ya dos, y al día siguiente, viernes, va el que hacía la columna de La Nación, que era en ese entonces Tito Livio Larroca. Y entonces, ¿qué tal, Tito? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué edades tenemos? Me dice, fíjate vos, vengo de verlo al general Suárez Nelson. Suárez Nelson era el segundo de la Secretaría General del Comando del Jefe. Y me senté y me dice, ¿y qué novedades tiene Larroca? ¿Qué novedades?
Y yo no tenía novedades. Y entonces dije, general, dicen que usted se está reuniendo mucho con sindicalistas. Y entonces este tipo me dijo, me contaba Tito, vos sabés, se levantó, se dio vuelta al escritorio y dijo, ¿y usted cómo sabe? Entonces decía Tito, picó, quiere decir que hay algo de verdad. Entonces cuando me estaba contando, le digo, Tito, es el pacto militar sindical. Están negociando, dice que están negociando el tema de en qué posición van a quedar las Fuerzas Armadas, qué presupuesto van a tener para compra de armas, y el tema de los desaparecidos. Y además los sindicalistas quieren saber bien si que no les van a tocar las obras sociales, la fuerza, etc. Yo a los periodistas nunca les pregunto, después de hablar con ellos, de qué van a escribir. Pero el domingo, la columna de La Nación fue el pacto militar sindical y había un militar y del brazo una novia toda vestida de blanco con la cara de Lorenzo Miguel. Y ahí a discutirlo políticamente adentro del grupo de Alfonsín, que lo discutían mucho porque Alfonsín no quería aparecer en una postura gorila, muy antiperonista. Al final había que decidirlo. Me acuerdo, Alfonsín hace la denuncia del pacto un lunes, que se iba a Madrid. Martes o miércoles, la semana anterior, estábamos tomando un café. Borrás, Ángelos, Jaunavena, yo y otro amigo. Entonces discutimos el tema y yo digo, miren, tendremos que tener algún militar que diga que sí, que algo se está cocinando. Algo se está cocinando. Entonces fuimos a ver al general de Elías de la Roca, explicamos y dijo, bueno, pero yo tengo un problema. Es que yo el domingo me voy al exterior, tengo que ir a un campeonato mundial de salto, no sé a dónde. ¿En qué se va? Viajo en la vuelo de aerolínea a tal hora. Bueno, voy a ver si le mando un periodista. Y efectivamente mandó un periodista y un fotógrafo. El único diario que publicó algo fue La Nación. Ese lunes, foto, un general dice que habría sospecha de pacto militar sindical. Ese día Alfonsín se iba a España y almorzaba en casa con Mañeto, Citrin Blum, que era el secretario general de la Nación, Morales Solá y alguien más. Y le hice un memorando así de las salidas, cuando los militares hicieron sus propias salidas de Justo y Perón, y cuando no, y cómo había quedado a veces pegado el radicalismo. Es que en esta oportunidad no podíamos quedar nosotros pegados. Teníamos que ganar el rol opositor. Y que la denuncia del pacto militar sindical lo iba a poner a los peronistas pegados con el gobierno y nosotros afuera. El Raúl leía, dice, ¿y si lo dice Víctor esto? No, Raúl, digo, esto lo tiene que decir usted. O Germán. No, Raúl, esto lo tiene que decir. No tiene ningún efecto si lo dice Víctor Martínez. Bueno, dice, mire, yo me voy a hoy. El lunes que viene vuelvo, lo volvemos a hablar. Bueno, almorzamos. Después lo vinieron a buscar, se fue, y a las 7 de la tarde me llama Ignacio López. Me dice, che, Alfonsín se rebeló contra el pacto militar sindical. ¿Cómo? Sí, le hizo declaraciones a Canal 13 en el aeropuerto de Seiza diciendo que hay un pacto. Bueno, se armó un lío y volvió a la semana e hizo una conferencia de prensa brillante, donde él hace la denuncia del pacto militar. Fue un impacto muy grande que sirvió para polarizar y al radicalismo hacerlo desprendido del gobierno militar. Lo dejaba a los peronistas en una posición media enclenque, porque ellos estaban aceptando o no haciendo la cuestión de derechos humanos como lo hacía Alfonsín. Hoy los historiadores saben que el famoso pacto militar sindical fue solamente resultado de acusaciones internas entre sectores del peronismo y no fue tanto una posición orgánica del partido. Sin embargo, su utilización por parte de los equipos de campaña de Alfonsín fue muy exitosa. Y el éxito nos muestra que efectivamente, a ojo de la sociedad, era muy difícil para el peronismo diferenciarse del pasado reciente. Alfonsín, por el contrario, había logrado diferenciarse profundamente del resto de los políticos, mostrándose como la imagen de un nuevo comienzo que la sociedad argentina necesitaba. Este plus que Alfonsín había logrado lo había vuelto un político muy popular. En julio de 1982, pocas semanas después de la Guerra de Malvinas, los radicales deciden organizar un acto político. Fue el primer acto que se hizo en el país, en un contexto en el que estaba prohibida la actividad partidaria. El acto se hizo en el estadio de la Federación de Box en la ciudad de Buenos Aires. Los que estuvieron allí lo recuerdan como el punto de partida de una gran popularidad que fue adquiriendo Alfonsín. Escuchemos a Federico Storani, militante radical de la Coordinadora, que fue una organización de jóvenes radicales que le dio mucho impulso a la campaña de Alfonsín. El acto en la Federación de Box se hace 20 días después, una cosa así, en julio, ¿no? de la capitulación en Malvinas. Prohibida todavía la actividad política.
recuerdo que nos juntamos una cantidad importante de dirigentes de la coordinadora. Hicimos un punteo muy artesanal, de decir, bueno, la columna que podía traer La Plata, la columna que podía traer Capital, la que venía del litoral, para llenarlo, porque también el desafío de meter 3.000-4.000 personas con prohibición de la actividad política era todo un desafío. ¿Y dónde empezamos nosotros a olfatear? Porque ese es un momento muy interesante de verlo. Porque las columnas organizadas, cuando llegan al estadio de la Federación de Box, se quedaron afuera, porque ya estaba presente. Es decir, hubo una reacción espontánea del pueblo argentino, del pueblo al menos de la capital en ese momento, que fue por esta convocatoria del valor agregado que había tenido Alfonsín de esta posición de coraje público en un tema tan sensible como Malvinas. Alfonsín habla en ese acto, hace un buen discurso épico, etc. Y luego, para usar una metáfora, es una bola de nieve. Y te estoy hablando de 82, mediados del 82. Porque a los 20, 30 días hacemos lo mismo en el Club Atenas de La Plata y pasó lo mismo. Capacidad para 7.000 personas, una cosa así. Los más organizados quedamos afuera. La gente fue sola. Es decir, no solamente pasó en Capital, pasó en la capital de la provincia de Buenos Aires y comenzó a pasar en buena parte de todo el país. ¿Cuál fue lo interesante de este proceso? Bueno, que Alfonsín fue un emergente y que tuvo una estructura abajo de una organización juvenil, como fue la coordinadora, con cierto grado de militancia y organización que permitió canalizar eso. Y Alfonsín le metió. Entonces, ¿cómo recuerdo yo esa parte? Como un vértigo. Es decir, era semana a semana dónde hacemos el próximo acto. Si lo hacemos en Bahía, lo hacemos en tal lado, lo hacemos en Santa Fe, lo hacemos en... La bola iba creciendo. Así se perfilaban entonces las campañas de los dos partidos políticos mayoritarios. El clima electoral se palpitaba en el aire. Se acercan ya las elecciones. ¿Cuántos se van a presentar? Se acabó el proceso, algunos van al queso, en octubre hay que votar. Se acercan ya las elecciones, la confusión es infernal. Los justicialistas, más los comunistas y el Partido Radical. En julio de 1983, el gobierno militar finalmente concretó el llamado a elecciones. Durante los meses que siguieron, se desplegaron las campañas electorales para cientos de cargos: presidente, vicepresidente, legisladores nacionales, legisladores provinciales y gobernadores. Las autoridades de todos los niveles habían sido ocupadas por militares durante más de 7 años y ahora eran reemplazadas todas por autoridades civiles. La vida política florecía, el debate partidario era intenso. Los partidos políticos estaban renaciendo después de tantos años de inactividad. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta. Queremos una sociedad más justa, más buena, más feliz, donde los jóvenes puedan realizarse y realizarla. Luther Vittel, la fórmula de la unidad para la revolución en paz. El odio y las antinomias están al servicio del enemigo. La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Alén de Vial, partido intransigente, lista 6. Luego del proceso de afiliación de miembros e inscripción de candidaturas, hubo al final 12 candidatos a presidente, abarcando un espectro que iba desde la izquierda trotskista a la derecha liberal. Pero la atención principal estaba puesta en los partidos políticos más populares, el radicalismo y el peronismo. Las diferencias entre los dos partidos se profundizaron en las campañas del 83. El peronismo creía que la elección estaba ganada. No se daba cuenta que Alfonsín era cada vez más popular. Sobre la relación de Alfonsín con los medios nos contó la periodista e investigadora de la Universidad de Itela, Natalie Sheyman. Alfonsín aparecía mucho en la pantalla, por ejemplo, y cerró su campaña política en Canal 7, en el programa de Mareco, Cordialmente, que es muy emblemático también el programa, y ahí pudo sacar mucha ventaja con respecto a su contrincante, a Luder, que Luder era muy reacio a la televisión. Pero además, Alfonsín
representaba también una innovación con respecto a su propio partido. Vos pensás que para el radicalismo la experiencia Ilia en relación con los medios fue totalmente traumática. Entonces un presidente, un candidato mediático, o sea, había mucha gente muy desconfiada de ese vínculo con los medios, pero Alfonsín demostró ser muy ducho. La campaña peronista tampoco ayudaba mucho. El estilo político de los candidatos, tan asociado al pasado, era un problema. El ejemplo más recordado es el de Herminio Iglesias, quien en un cierre de campaña incendió un ataúd con las siglas UCR y el nombre de Alfonsín. Fue un gesto que el electorado conectó inmediatamente con la violencia política de los años 70. Esto contrastaba con el discurso republicano de Alfonsín, que se dedicaba a leer el preámbulo de la Constitución en los actos de campaña. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. El peronismo subestimaba la fuerza de este tipo de discursos. Así lo recuerda Carlos Corach, político peronista que en 1983 estaba en la campaña de Luder. Nosotros no nos dimos cuenta, por ejemplo, hasta después, de la importancia que tenía el recitado del preámbulo. Nosotros de alguna manera nos parecía, sin importar, estúpido este recitado. Pero a posteriori nos dimos cuenta que el recitado del preámbulo apelaba a las sensaciones más profundas del pueblo argentino, que quería volver a la ley, a la Constitución, después de la dictadura. Eso no lo vimos. Nos pareció, mirá, ¿qué hace que recita el preámbulo? Y el preámbulo fue muy importante. Además, el peronismo, fragmentado como estaba, tampoco lograba generar una campaña moderna y eficaz. Radicales, la campaña fue muy bien hecha, muy bien hecha. Mostraban en cada acto un orden que nosotros no teníamos. Por ejemplo, en el palco donde hace la proclamación Alfonsín, estaba él solo, tranquilito, hablando, y en los costados había palcos suplementarios donde estaban todos los dirigentes sentados en sillas. Nuestro palco era un infierno, era un palco que era previsto para 50 personas, que había 200 tirándose después estaba lo que hizo Herminio, que quema el cacao. En realidad eso es una estupidez, no es esa la causa de la derrota. Pobre Herminio, dijeron, no es cierto. La derrota estaba porque, es decir, tú comparas un acto donde un tipo está hablando solo, tranquilo, sereno, con otro acto donde los tipos están peleando para ver quién está más adelante, quién está más atrás, que le prende fuego a un coso. No. Esta dinámica fragmentada, esta falta de orden y de estrategia, llevaba a situaciones difíciles, como la que se vivió en el acto del cierre de campaña. Teníamos nuestro cuartel general en el Hotel República, que está ahí, y los compañeros habían abierto una vía para llegar al palco cuando sea oportuno, ¿no? Es oportuno, los compañeros abren la vía esa, y cuando estamos pasando pues yo estaba con Luder, yo y otros, cuando estamos pasando, se rompe la vía esa, y Luder pierde un zapato ahí, y nunca lo encontramos. Imagínese usted el impacto sobre un tipo de la pulcritud y la formalidad de Luder de tener que hablar sin un zapato. Fue un desastre. Se olvidaba de cosas, se olvidó de provincias. La campaña radical era la contracara de esto. La popularidad de Alfonsín movilizaba a los militantes. Federico Storani recuerda el crecimiento sostenido de la convocatoria a actos de campaña. No fue menor, porque nosotros
aún viendo manifestaciones multitudinarias, 1 millón de personas en el Obelisco, 300.000 en el acto de cierre. Mucha gente cree que el acto de cierre fue el Obelisco, el acto de cierre fue el Rosario, con 300.000 personas en el Monumento a la Bandera. Y muchos de nosotros, suponete, recorríamos, si hacia esa parte, nosotros hacíamos la otra parte. Y a mí me tocó en estos últimos días estar 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, General Alvear, provincia de Buenos Aires, en todos multitudinarios. Y me iban a escuchar a mí que era don nadie en ese momento, era absolutamente, era el fenómeno que se venía. Entonces, medio que olfateábamos que esta vez podía ser, de ganarle al peronismo. Junto a esto, fue una campaña que sumó otras virtudes. Para Pablo Gerchunov fue una campaña moderna y profesional que logró una buena comunicación y explotó bien los puntos fuertes del candidato. Primero digamos que es una, yo diría, la primera campaña moderna de la historia argentina. Es muy bien pensada, tenía profesionales de primer nivel al lado de él, pero como todo profesional en este tipo de cosas, tenían que descubrir lo que vos preguntás, cuáles eran las fortalezas de Alfonsín. La primera fortaleza de Alfonsín es que tenía claro a dónde iba. Iba a la República Democrática. Iba a resolver los problemas económicos. Es interesante cómo lo plantea Alfonsín. Alfonsín cree que, como lo dice, que con la democracia se come, se educa y se cura. Esto es que cree, en todo caso, que la democratización y la construcción, no la reconstrucción, atención, la construcción de la República es una condición necesaria para una política social y económica exitosa. La otra fortaleza de Alfonsín son sus ojos. Esos ojos tenían una capacidad de comunicación televisiva extraordinaria. Y David Rato, que era el jefe de la campaña publicitaria de Alfonsín, se da cuenta de eso y le pide entonces a quienes manejan las cámaras en cada spot, no se alejen de los ojos de Alfonsín, enfóquenlo de frente y dejen la cámara fija, porque él descubre en ese momento que hay algo extraordinariamente comunicativo en eso. Alfonsín es, en ese sentido, en el momento de la inspiración, pero también antes y después, un extraordinario comunicador político. Un extraordinario comunicador político. En radio, en los actos de masas y en la televisión. Y todo eso es lo que aparece en la campaña y contrasta con un peronismo anacrónico que todavía tiene como actores principales, y Alfonsín, astuto, lo hace notar, a los mismos que en 1975. Finalmente, el 30 de octubre de 1983, después de 10 años, argentinas y argentinos vuelven a las urnas. Las elecciones generales que se llevarán a cabo en pocas horas más entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos. Conciudadanos, votemos mañana para consolidar una Argentina en paz y en libertad. Los dos partidos mayoritarios sumados captaron más del 90% del voto popular. El peronismo, con un 40%, se enfrentó con la primera derrota electoral de su historia. En cambio, el radicalismo, con un enorme 51%, triunfó ante su tradicional rival por primera vez en una elección sin proscripciones. En un clima general de alegría y expectativa, los radicales festejaron. Que bueno, hubo bailes populares en toda la Argentina, se cortaron las calles, el clima era de muchísima alegría. Pero ahí está saliendo la fórmula Alfonsín Martínez y esta es la euforia que se vive en el exterior del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical cuando aparecen ante el balcón los doctores Raúl Alfonsín y Víctor Martínez. El 10 de diciembre, Alfonsín asumió como presidente de la Nación. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan.
Se iniciaba la primavera, el año cero de la democracia. Una nueva era en la cual la sociedad argentina disfrutaría de un periodo de libertades sin precedentes. Surgía un consenso democrático que, sabemos hoy, se prolongaría durante décadas. Un consenso nuevo e inédito, que el candidato ganador encaraba con una promesa muy ambiciosa. Pero como veremos, esa promesa era de difícil cumplimiento. Había empezado la primavera, pero no tardarían en llegar el otoño y el invierno. En el próximo episodio de Primavera Cero vamos a recorrer el primer año del retorno democrático, el 84, con la llegada de la CONADEP, el destape sexual, el rock y las primeras dificultades de la transición. Muchas gracias Marina Franco, Marcela Ferrari, Carlos Corach, Pablo Gerchunov, Ricardo Joffre, Federico Storani y Natalie Scheidman por participar de este episodio. Muchas gracias también a Florencia Di Bartolo por la búsqueda de material de archivo. Esto fue Primavera Cero, Historias de la Democracia Argentina, un podcast de La Nación y la Universidad Torcuato Di Tella. Nos reencontramos en el próximo episodio. Esto fue Primavera Cero, con Camila Perochena y Martín Marimón. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar/podcast. Sumate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.